el problema a veces está en que, bueno, cierta práctica crítica. No estoy diciendo que antes haya práctica crítica. Yo en eso siempre hay como una tentación muy, muy fuerte a decir, antes las cosas estaban menos mal. Yo creo que el mundo siempre fue medio una poronga, entonces como que me cuesta un poco ver eso de no, ahora estamos peor en esto. Estamos peor en algunas cosas, capaz que estamos mejor en otras. Entonces, lo jodido son las posibilidades que para ciertos ámbitos de poder tener conocimiento de las causas y eventualmente lo que puede llegar a generar eso, seguimos como resguardándonos a no saber. Bueno, vos tenés internet en el celular, podés ver muchas cosas o podés ver pajerías. Pero la gente sigue gritando gol y poniendo me gusta en los culos, bueno, ¿viste? Sí, pero al mismo tiempo, ahora como nunca antes podías acceder a ver esas cosas. Antes era solo tenías las pajerías que te pasaba en la tele. La cualquiera, o ese tipo de cosas. Tengo en la tele, a mí me parece un poco un anacronismo hablar tanto de la tele. Los diarios desaparecieron. Pero en general. Los diarios desaparecieron. Bueno, pero ponele que yo qué sé, yo ahora, yo lo empecé a hacer investigando, pero lo hago también por otras cosas. Hay un tema que me parece importante y en vez de hacer una googleada y ver en los medios, capaz que me pongo a buscar a ver qué se produjo en artículos académicos sobre un tema. Sos un investigador. Pero te da una... Pero no todo el mundo hace eso. Bueno, claro, obviamente. No todo el mundo piensa lo que hace. No, eso seguro. Pero esa práctica no reflexiva, o sea, medianamente reflexiva, toda reflexividad es un poco de mentira, ¿no? Pero esa práctica relativamente reflexiva siempre faltó. Hubo gente que la tuvo y hubo gente que no. Había gente que por ahí... Estás hablando como todas esas cosas que siempre se cuestionan del tema de la ilustración, digamos. Pero en general, no solo por la ilustración. Pero no la ilustración hecho concreto del siglo de la luz, sino cuándo son los momentos revolucionarios del pensamiento en la historia que un hombre hace algo que... No, pero vos fijate que yo no soy mucho de la idea tampoco de eso de buscar como esas excepcionalidades. En gran medida porque en general toda excepcionalidad viene de un marco general. Uno puede decir, qué zarpado que estaba Newton. Bueno, sí, estaba zarpado Newton, pero Newton había leído a Galileo. Y Galileo había leído a Copérnico y había leído a Giordano Bruno. Pero esos hechos extraordinarios existen. Entonces, existen momentos que cambian las cosas. Existen momentos en los cuales, para mí, es lo que te decía el otro día, momentos en los que se materializa un cambio que se viene dando. Pero hoy, por ejemplo, con los youtubers, toda esa gente que los cambios se dan en la cosa más micro, que es como el palo de la diferencia, de la gente que antes parecía que no importara y con sus pequeños gestos cambia las cosas. Y la gente se fija en cosas como si saltó un segundo piso, si no sé qué, ¿entendés? Si rapea bien, y no, por ejemplo, gestos más como del cariño, de lo afectivo. Entonces, también fíjate que hay canales de YouTube de filosofía. Sí, pero del afecto. Bueno, del cariño, de la ternura, hay esas cosas. Parece más autoayuda, pero parece más autoayuda hoy el aprender a querer, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que eso no sé, tampoco. No sé si en algún momento hubo una buena pedagogía del aprender a querer. No sé si en algún momento lo hubo. Me parece que ese tipo de cosas son cosas muy de la práctica inmediata. No sé si eso es algo que una práctica tan mediada como cualquier medio pueda como aportar mucho. Lo que sí hay a veces es prácticas de colonización, llamémosle, para usar una terminología un poco vieja ya, ciertas lógicas en las cuales se instaura una idea de cómo deben ser esas relaciones. Eso sí existe, eso es muy fácil de hacer. Yo qué sé. A mí me contaron que hay como una que tipo en los países más nórdicos, que había como una educación sexual, donde se dan como programas, ¿viste? La mostrada de la puesta de condón ya de jovencito, o la famosa valija que quisieron implementar acá, esa cosa. Y después es verdad que por otro lado, en vez de educarse y quererse más, se lo vieron como un poco más pragmáticos y terminaron haciendo como lo que hoy consideramos perversiones. Porque avanzaron tanto a nivel de la práctica de educación que ya tipo les excita, no sé, tipo un mono, ¿entendés? Bueno, eso es complejo. Hay cierta. Encerrarse en un cuarto a latigazo, ¿viste? Como que. Pero también capaz que ahora lo dicen, ¿eh? Sí. Capaz que ahora lo dicen. Que fue de siempre. Capaz que también tiene que ver con eso. Porque fíjate que sé, cada tanto salta. Tal era un fetichista. Pero esa cosa que vos decías, por ejemplo, el tema del fetichismo, ¿no? La esclavitud, por ejemplo, o el dolor. ¿Cómo vemos el dolor mal y por otro lado lo consideramos como una práctica posible para vincularnos en el deseo? Es como duro, ¿no? Bueno, de digerir. Pero ahí, yo qué sé. Está bueno el ejemplo que das ahí, eso porque fue un ejemplo que justamente existió y fue en la época del romanticismo, fue la primera vez en la cual la gente lo dijo en voz alta, que le gustaba que lo fajen. Entonces, yo qué sé, digo, no parece ser algo tan nuevo. Y en cierta medida todo lo que comenta Foucault al principio de Vigilar y Castigar, ¿no? Sobre la tortura. Bueno, el sadomasoquismo. En cierta medida ahí hay un sadomasoquismo que está ahí, ¿no? Entonces no sé si. Capaz que la diferencia, y eso. Esto es una hipótesis mía, ¿no? Digo, y sería una buena señal
La diferencia es que los pibes ahora ya no tienen vergüenza de salir a decir, a mí en realidad me gusta esto. Ojo, también es posible que una sobreexposición haga que ciertas cosas se banalicen. O que te dejen un lugar de pseudo escrache que hagan que luego tu vida cambie de orden. No, por eso, obvio, hay de todo. todo. O cuánto de todo eso no fue difundido por un medio que te hizo entender a vos que eso podía ser una práctica y en verdad no fue algo que nació de vos. Bueno, lo que pasa es que, y en eso a mí me parece algo central, y es que el deseo nunca es algo que nació de vos. ¿El deseo qué? El deseo nunca es algo que nació de vos. El deseo nunca es una práctica así que te sale a vos de adentro. Pero es lógico que si te ponen enfrente de ciertos problemas, el deseo va a modificarse o no. Bueno, claro, porque hay algo del deseo que tiene que ver con que... Con las prácticas. No, y con la cuestión de lo que se puede y lo que no se puede, y lo oculto y la prohibición, la censura, está bien. Entonces en ese tipo de cosas, digo, a mí lo que sí me parece que está bueno en todo caso es que cualquier cosa que termine... Digo, hay una cosa que... Hay un flaco que pero por ejemplo, Pasolini decía, viste, lo que tiene el liberalismo o la libertad frente a estos nuevos desvelamientos de las posibilidades del individuo es, te dejamos hacer todo esto, pero solo esto. Bueno, sí, claro. ¿Entendés? Pero por ejemplo, hoy todo el mundo puede hacer cualquiera y sin embargo no te puedes sacar el tapabocas o agitar en un toque. Sí, claro. Bueno, ahí, ojo, ¿no? Igual creo que capaz que si lo pensás en casos que no sean los del tapabocas, se hace todavía más fuerte porque ni siquiera estás en una situación de excepcionalidad, sino que es lo más normal. Yo qué sé. Y a veces está bien incluso ciertas lógicas de restricción porque... Bueno, en tanto de que... Preservar algo, capaz. En tanto que la restricción es mismo, digo... No sé, a mí en eso me gusta lo que... el modelito ese chiquito de subjetividad que arma Lacan, en el que justamente, en el artículo sobre el estadio del espejo, en el que justamente lo que viene a introducir el lenguaje y por lo tanto la cultura es la prohibición. Como base, decís vos, como base. Mecanismo. O sea, el modelo estándar es la identificación total entre el sujeto y el objeto de deseo y eso... Bueno, viene a dar un orden. Y claro, y el orden simbólico, el gran A, es el que viene e introduce la interdicción, que es la prohibición. Y entonces, en cierta manera... Eso está bien, entre el discurso aparece un algo. Obvio, y eso es lo que viene como a constituir la cultura. Que en cierta medida... No está mal. Que en cierta medida tiene que ver con lo que dice Levi Strauss sobre la prohibición del incesto. ¿No? En cierta medida, todas las culturas parecerían tener alguna forma de prohibición del incesto, que no siempre es la misma, porque por la cuestión básica de que no siempre se consideran igual las relaciones familiares, pero siempre hay una especie de lógica de prohibición del incesto, e incluso cuando hay un permiso del incesto siempre es en casos excepcionales. Por ejemplo, los incas, el inca, el emperador se podía casar con su hermana, pero nadie más se podía casar con su hermana. Los faraones se podían casar con su hermana, pero nadie más. Los Targaryen en el Juego de Tronos se podían casar con su hermana, pero nadie más. Derechos divinos. Claro, ponerle ese tipo de cosas. Incluso en ese sentido la prohibición del incesto aparece, porque le da un sentido. Y en cierta medida, esa prohibición viene como a configurar, no es que necesariamente configura toda la sociedad, pero viene a configurar... Marca la cancha fuerte. Entonces, es cierta prohibición la que viene, y esa prohibición que además nunca es que sea una prohibición absoluta, sino que siempre es en relación a donde estás. Igual está bueno eso que decís también, porque esa interdicción, dijiste, o interdicción. Interdicción y también ese prohibir, también habilitan a que yo, con mi conocimiento, y si estoy apto, o eventualmente tengo el ímpetu, de decirle también a ese no. Bueno, entonces, sí. Y ahí al decir ese no, que también podemos decir sí, porque queremos pasar como a otra... Y ahí lo que entra, por ejemplo, está lo que ha sido todos los lacanianos marxistas que empezaron a trabajar sobre la ideología. Ahí está un poco esa idea, ¿no? Que es empezar a ver cuál es ese simbólico que un poco estructura esa cultura, o un poco estructura esa idea, ¿no? Si es el simbólico, que es la interdicción, pero obviamente no solo la interdicción, sino que es lo que establece relaciones, porque esa interdicción, ese no, de lo que se llama la función, ponele, la función del gran padre, otro, ponele, claro, la función nombre del padre, ese no también viene a decir, bueno, esto es esto y esto es esto, y pone las cosas en su lugar. Un poco el análisis ideológico que propone esta gente tiene que ver con, pienso yo que sé, Laclau es el caso más claro, pero Zizek también ha hecho alguna cosa de esa, hay todo un palo de eso, y justamente el punto viene de que el análisis de dónde está ese gran otro podría permitir entender cómo funciona esa ideología y en cierta medida entender qué significa ese no. ¿Y qué pasa si hoy ese no
o ese padre está dado por el celular, y esos lugares de poder que vos decís que en verdad no son porque no hay elites, pero si son dueños de Facebook y te dicen a través de la censura qué puedes escribir y qué no, y hay una cierta permisividad a los discursos más neoliberales del tema del cuerpo, el objeto, hoy una gran conspiración es pensar el rol del celular y el no que sería, porque es una prueba que yo a veces me planteo, es romper el celular. Y eso que tenés que irte con esas famosas granjas en no sé dónde que no tienen internet, o no sé. ¿Cómo hoy vos a ese padre le decís que no? Bueno, ahí hay dos cosas primero, ¿no? En el caso específico que decís vos, es como más fácil de irse. Porque vos podés, yo que sé, vos podés no usar Facebook, no usar... Sabemos que eso de bloqueo corto... Pero eso, podés no hacerlo. Sí. Ponele. Voluntad. Lo podés hacer. El problema es que pasa con lo otro, con esas cosas que te dicen que se puede y que no, pero que no te lo dicen, sino que lo inducido. termina siendo aceptado Obvio. Por otros lados. En ese sentido, a mí me parece algo que está bueno siempre, es el ejercicio de tratar de entender cuál es la relación que aparece, que hay. Cuáles son las relaciones que se asumen como dadas en determinada cosa, la que sea, entender cuáles son esas cosas y qué es lo que significan. Ponele en cierta medida, para hablar de ese mismo caso, ¿no? Si vos sabés que el algoritmo que te arma en Facebook o Twitter o el que sea, Tinder, el que sea, cualquiera de esos, en cierta medida te va a imponer ciertas cuestiones simbólicas, ciertas ideas que circulan y todo eso, tratar de entender cómo funciona. Por ejemplo, ¿vos crees que los jóvenes hacen eso? Que siquiera piensan pero lo que están haciendo. Pero tampoco pensaban lo que les decía a la escuela cuando eran chicos. No. Está. Entonces digo... Pero ahora ya estás grande y ya estás haciendo cosas con otras personas. Hoy le decía a una conocida, ¿no? Mirá si el celular, ya lo dije varias veces en el pensamiento, es como el Game Boy o la maquinita nuestra, pero de la vida. Entonces yo estoy jugando voy con mi Game Boy de la vida y juego con personas y con situaciones y todo es como un juego para yo, no sé, por un lado evadir la realidad y por otro jugar el juego. Pero yo te hago esta pregunta. Ponele que el avatar, el user de Facebook es una especie de intermediación. La cara del tipo, la trucha es una intermediación también. Claro, bueno. Entonces, obviamente yo entiendo lo que decís, estoy de acuerdo contigo. Yo te estoy un poco como rompiendo las bolas. Okay. ¿Para qué? Justamente para ver qué hay atrás también de eso que estás diciendo vos, ¿no? Esa idea de que la presencialidad es la comunicación de verdad. ¿Por qué? No necesariamente. Y te voy a dar ejemplo. Yo tengo pila de amigos a los cuales, los veo re poco. Los veo re poco por distintas cosas. Y sin embargo estoy como recontra con ellos. Amigos que viven afuera, lejos. O sea, tengo afuera en otros países. Tampoco, porque a la hora del amor... Bueno, yo qué sé, yo tengo el AU, no sé, yo claro, tengo suerte. Está bien. Yo tengo suerte. Pero te digo, ¿qué pasa con ese fantasma del amor a la hora de la virtualidad? Y ahí habría que verlo. Yo no es un tema que... No lo estás viviendo. Yo en particular, tampoco es un tema que en particular haya estudiado. Ok. Es un tema, me parece interesante. Vos nombraste Tinder, para mí es algo que está totalmente fuera del cuadro, entonces ni lo pienso, no sé ni cómo funciona el algoritmo. Te digo porque hoy, y más en COVID, si no encontrás gente. La gente no te viene a buscar. Primero porque sos hombre, y estamos en una sociedad pacata, ¿no? Y segundo, después hay tanta oferta, tanto rollo, que hoy por hoy, a las 2 o 3 frases que vos no contentaste al receptor, ya no contás, ¿entendés? Podés ser alguien copado, no tengo idea, pero el rollo va por, no sé por dónde va. Bueno, eso está bueno lo que comentás, yo no lo conozco, es algo que habría que ver, digo, ¿qué onda? Pero vos tenés que entender que aunque no lo conozcas, son cosas que... pero por eso digo, pero pasan en tu vida. No puedo decir mucho más sobre eso. Pero pasan adentro de tu aparatito, te quiero decir. Bueno, claro, no puedo decir más sobre eso porque no, como yo estoy en otra, está bien, no lo sé. Está bien, pero está bien. Y como que me embole un poco como inventar cuando además hay gente que sí está adentro y puede decir algo, puede dar una opinión en serio. Nunca había pensado eso, es como que no todo el mundo lo vive igual. No, bueno, eso seguro. O hay gente que ni lo vive, decimos. No, yo qué sé, hay gente que capaz que encontró el amor de su vida, ¿entiendes? Yo qué sé, está de más. Ponele otra herramienta para que la gente encuentre el amor de su vida y sea feliz. Excelente. No sé si pasará mucho eso. Se me ocurre a mí, como decíamos con un amigo, que tiene más pinta de tipo de truchada. mercado de carnes. No es mercado de carne, de tipo de timba. Es como una timba. Sí, bueno, también, ¿no? Y no sé, y como que hay toda esa movida, ¿no? Pero... Y si hay algo que a mí ya me embolaba, ¿no? Que era la lógica del boliche del levante de nada. Está de más. Que ya...
encontrarte a alguien y empezar a charlar. No, a mí eso siempre me moló. A mí no. Entonces, ¿qué, Juaco? ¿Dónde a mí me gusta gente hablar de cosas en serio, encontrarte, estar tomando ¿qué, una grupo de cerveza amigos? por ahí. Calle. Claro, no, bueno, en la vuelta o en la casa de algún amigo, esas cosas, y hablar, y conocer a la persona hablando. No conocer a la persona en un lugar donde no puedes ni hablar porque es todo un ruidaje, listo, se cachondean un cacho, se revuelcan y después cada uno se va para su casa y no importa. Imagínate hoy. Ya eso me pareció una mierda. Imagínate con Tinder, obvio, mucho peor. No, Tinder, meses en Twitter, WhatsApp, OnlyFans que usan las minas. A ver si bueno, no sé, pero ponele, claro, es una mierda. Pero no los, habría que ver qué onda. Eso es algo que me parece que está bueno que alguien labure sobre ese tema. Digo. Estoy en eso, que quiero empezar a hacer algo sobre eso, ese rayo de sol. ¿Viste la canción Fito Páez, el amor después? Sí. Como que cambió. Y bueno, eso es un tema. Cambió el mapa. Hay un laburo de... Hay un argentino, no me acuerdo el nombre. Debe haber gente por todos lados. No, que es de hace unos cuantos años antes de Tinder. Que trabaja sobre cómo se da eso, cómo se da el amor entre los argentinos. Y hay una argentina, también una antropóloga, los argentinos laburan bien lo que pasa. Sí. Una antropóloga que se llama Paula Sibila, que tiene un libro. Yo leí el primero de ella, que está muy bueno, pero el segundo no lo leí, pero que sé que va también sobre el amor, el romance, el sexo en internet. Y me parece que es un tema. Sin duda, en el caso hay cambios, sin duda. Y cada vez lo va a haber más, porque además es. No sé si es la principal forma de vínculo entre las personas, pero es una de las principales. Entonces ese cambio lo van a hacer. Sí. Y yo qué sé, y así como, no sé, como el VHS cambió la forma en que la gente consume película, esto, te digo eso para pensar el ejemplo de que vos podés tenerla en tu casa, el cambio de que puedas tener la película en tu casa, o que ahora internet es más fácil todavía. De esa misma manera, el cambio de la forma en la que vos conocés a la gente seguro que genera cambios. No sé cuáles son, estaría buenísimo ver cuáles son. Creo que tipo, así como mirando por arriba, todavía no estamos en el momento como para saberlo. Porque también es algo muy nuevo. Pero están pasando mientras yo hablamos, ¿eh? Ah, eso seguro. Pero está, como que esa mirada como por arriba, capaz que todavía no estamos como para verla, capaz que hay que hacer una mirada mucho más cercana. Juego, me tengo que ir a laburar. Bien, dale. Vamos para arriba. Bueno, trabajar no, es horrible trabajar. Vamos para arriba. Hay que hacerlo. Ya no busco más respuestas.